Este título fue gracias a Ilte Sainin. Estoy seguro que a más de uno le pasó. A mí también XD. Empezamos. Hay un camino en el bosque. Uno que se retuerce, uno que gira. Un camino olvidado y oscuro. Era al final donde las brujas ardían. Estaba sentada en el suelo de la sala y escuchaba a mi abuela recitar la vieja rima antes de comenzar la historia que todos habíamos escuchado 1.000.000 de veces antes. Recuerdo esos momentos con cariño, rodeada de mis primos durante las visitas de verano. En ese momento ya éramos todos adolescentes, y las historias que nos contaban habían adquirido un tono más maduro. A nuestra abuela le encantaba sentarnos a todos y contarnos los relatos que han circulado en este pueblo. A menudo eran historias oscuras, como suele suceder con la historia verdadera, pero algunas me parecían menos creíbles. La historia detrás de este relato específico estaba claramente basada en hechos, pero la leyenda que vivía a su alrededor parecía demasiado cliché. Tal como me fue contado, la historia es bastante simple. En el tiempo en que quemar brujas estaba de moda, este pueblo desarrolló un plan para atrapar a las brujas en fuga. Muchas mujeres que huían de sus pueblos en busca de seguridad pasaban por aquí, y los habitantes del pueblo estaban bastante descontentos con esto. Hicieron que un pequeño grupo de mujeres se pusiera al lado del camino para decirles a las mujeres en fuga qué dirección tomar. Las mujeres del pueblo afirmaban ser compañeras fugitivas. Las brujas acusadas creían que estaban en camino hacia la seguridad y, como ovejas, cayeron en la trampa de los lobos. Siguieron el camino hacia el bosque. Terminó en una especie de claro, en medio del cual había un árbol más grande que cualquier otro. Ese era el árbol al que ataban a las brujas, su corteza estaba carbonizada por las numerosas ejecuciones. El árbol era lo suficientemente grande como para atar a 6 chicas a la vez, se mantenía firme y no ardía fácilmente. Luego llegó el día en que los habitantes del pueblo llevaron a sus propias hijas al camino, algunas de ellas bastante jóvenes. Se asumía que eran brujas, y se les decía que serían enviadas a un pueblo solo de brujas, para que no hicieran daño a nadie. Las llevaron por el camino, y las hijas ardieron en el árbol ennegrecido. Una de estas hijas no pertenecía al pueblo, y su madre estaba angustiada. Nadie conocía a esta mujer, ni quién era su hija, pero aparentemente fue al claro en el bosque. Ella confrontó a aquellos que habían quemado a su hija, y ellos respondieron atacándola y atándola al árbol. Según la leyenda, ella ardió sobre los restos carbonizados de su hija. Luego hay una parte que parece ser mera leyenda. La parte donde ellos dejan el claro mientras la mujer arde y regresan horas después para no encontrar ningún cadáver. En las semanas siguientes, cada persona que formó parte de la caza de brujas fue arrastrada a esos bosques sin testigos, nunca más se les volvió a ver. Las personas desaparecen todo el tiempo en esos bosques hoy en día, y supuestamente sucede cada vez que tropiezan con un árbol extrañamente ennegrecido en lo profundo del bosque. Dicen que esa mujer todavía está buscando a su hija, llevando a otros como sustitutos hasta que la encuentre. La primera vez que intenté desacreditar la leyenda estaba con 3 de mis primos. Yo era la más joven, con 16 años, las gemelas tenían 17, y su hermano mayor tenía 19. Decidimos caminar por el camino en el bosque. Carolina y Samantha parecían emocionadas de finalmente recorrer el camino del que habíamos oído hablar durante años, y su hermano Andrés parecía acompañarnos solo porque pensaba que nos meteríamos en problemas solas. Su presencia no impidió que los problemas vinieran. El camino era refrescantemente fresco en comparación con el calor sofocante que habíamos sentido antes de entrar en la sombra. Un surtido de verdes nos rodeaba, la espesa vegetación sobre nosotros creaba un túnel oscuro. Esperaba escuchar el zumbido de la naturaleza, pero no había canto de pájaros, ni siquiera el sonido de insectos haciendo clic. El camino estaba quieto y silencioso, salvo por el sonido de nuestros pies arrastrándose por el sendero casi cubierto de maleza. La hierba alta y otros animales salvajes habían ahogado el camino, dejando el sendero de tierra desgastado apenas visible cada pocos pasos. Vides cubiertas de espinas serpenteaban por el suelo, tropezándonos en ocasiones y cortando nuestros pies mal preparados y descalzos. Casi quería dar la vuelta, las pequeñas heridas dolían mientras avanzábamos. Cuanto más caminábamos, más fresco parecía el aire.
En un momento me encontré temblando, y aceleré mi paso para mantenerme caliente. Para cuando llegamos al claro, mis dientes estaban castañeteando. El claro era tenue, pero finalmente pudimos ver el cielo por primera vez en más de una hora. Las nubes estaban oscuras sobre nuestras cabezas, como si una tormenta pudiera comenzar en cualquier momento. En el centro del claro había un árbol más grande de lo que pensaba que podía existir. Sus ramas estaban secas y desnudas, el árbol había estado muerto mucho tiempo, pero aún se mantenía en pie. Me sorprendió un poco que la corteza del árbol estuviera ennegrecida tal como afirmaban las historias. Nos dividimos en dos grupos y caminamos en diferentes direcciones, planeando reunirnos junto al árbol en 10 minutos. Samantha y yo caminamos más adentro del bosque detrás del claro, buscando objetos olvidados que podrían haber sido desechados por cazadores de brujas. En minutos parecía que la noche había caído, revisar mi teléfono aún revelaba que era temprano en la tarde. La oscuridad era inquietante, y corrí para alcanzar a Sam que estaba arrodillada en el suelo frente a mí. Deberíamos regresar, han pasado casi 10 minutos. Le dije, sin querer admitir que en realidad tenía un poco de miedo del oscuro bosque. Ella se volvió hacia mí mientras se levantaba. Sí, claro. Solo habíamos dado 2 pasos hacia el claro cuando Sam se dio la vuelta abruptamente. Miraba profundamente hacia el bosque, como si alguien la hubiera llamado. Sam. Ella giró la cabeza hacia mí. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchar qué? La miré confundida. El bosque estaba extrañamente silencioso. Sus ojos se abrieron antes de que volviera a mirar hacia el bosque. Luego empezó a correr, más rápido de lo que sabía que podía. Mamá. Mamá. Ya voy. Gritó mientras corría, y traté de alcanzarla. En minutos, ya había desaparecido de mi vista, y seguí adelante. Traté de escuchar los sonidos de su voz, pero se desvaneció poco después de perderla de vista. Caminé hacia adelante, esperando encontrar alguna pista de mi prima. Busqué un rato antes de darme cuenta de que debía regresar, y para entonces ya estaba perdida. Fue entonces cuando la vi, Samantha estaba justo frente a mí. Corrí hacia ella, y ella se volvió para enfrentarme. No era mi prima quien me miraba. Su piel era del color de un pálido amanecer violeta, pero la mayor parte estaba marcada y deformada. Me sonrió, y me quedé allí como un ciervo deslumbrado por las luces. Soy la madre. ¿Tienes a mi bebé? Inclinó la cabeza de lado como si me estuviera examinando. No. Balbuceé mientras ella se acercaba. Ella dio un paso adelante y caminó en círculo a mi alrededor, mirándome de pies a cabeza. Temblé de miedo mientras ella pasaba una mano moteada por mi brazo, luego por mi cabello. Luego acercó su rostro a mi cuello e inhaló profundamente. Se apartó y frunció el ceño hacia mí. No, pero lo harás. Un trato entonces, aunque el pago se haga 3 veces. Volverás en 2 años, traerás a mi bebé, y yo devolveré lo que he tomado. No sabía qué hacer. Quería correr. Quería gritar. Estaba mirando a una mujer con piel morada y pequeñas ramas de árbol creciendo de sus articulaciones. Era un monstruo, ella era la bruja, y me aterrorizaba. Asentí, demasiado asustada para conocer el resultado de rechazar. Ella se mordió el pulgar, y sin ejercer ninguna presión comenzó a sangrar. Temblé al darme cuenta de lo afilados que debían ser esos dientes. Ella untó la sangre sobre su labio inferior, luego se acercó a mí más rápido de lo que podía ser humano. Antes de darme cuenta, estábamos atrapadas en un beso, y ella se alejó antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Nuestro trato es vinculante. Sonrió antes de acercar sus labios manchados de sangre a mi oído y susurrar. Ahora corre, pequeña coneja. Podría jurar que la escuché reír mientras corría en la dirección opuesta. Comencé a caminar cuando me quedé sin aliento y pensé en lo que acababa de ocurrir. No era posible. Toqué mis dedos a mis labios y regresaron manchados de sangre, otra imposibilidad. Me tomó un minuto darme cuenta de que realmente estaba sangrando, no había sentido que la bruja me mordiera. Me lamí la sangre de los labios y seguí caminando. No sé dónde estaba ni cuánto tiempo había estado caminando antes de colapsar en el suelo llorando, pero recuerdo que escuché el sonido de los pájaros y otros animales salvajes entre mis sollozos.
No podía soportar la situación en la que me había encontrado. Aquí estaba más cálido, y terminé llorando hasta quedarme dormida bajo un árbol cubierto de musgo. Me despertaron los rostros angustiados de Andrés y Carolina. A través de la vegetación podía ver que el sol comenzaba a ponerse. Me dijeron que estaba a más de 1 hora del árbol y que habían tenido suerte de encontrarme. Les conté que había perdido a Sam, y todos buscamos juntos hasta que oscureció. Fue entonces cuando nuestras simples mentes adolescentes se dieron cuenta de que necesitábamos ayuda, y comenzamos el largo viaje de regreso a casa de nuestros abuelos. Fuimos a cada recurso para ayudar a buscar a Samantha. Nunca le conté a nadie sobre la bruja en el bosque. La noche pasó 1 semana, pasó un mes, más de 2 años, 3 años al final de agosto, han pasado y aún nadie ha encontrado a mi prima. Nuestros abuelos nos prohibieron entrar en los bosques después de eso, pero rompí esa regla el verano pasado. Era el segundo aniversario de la desaparición de Samantha, y tenía que hacer una visita a la criatura que se hacía llamar madre. Salí de la casa de mis abuelos en medio de la noche y me dirigí hacia el camino en el bosque. Estaba frío y oscuro, y parecía que iba a tardar una eternidad. Cuando llegué al claro, había alguien esperando debajo del árbol carbonizado. No era madre. Era un chico que reconocía. Había vivido en este pueblo tanto tiempo como yo había estado visitando, y lo conocía. Éramos amigos, pero no nos veíamos excepto durante el verano. Si soy completamente honesta, había estado enamorada de él durante toda nuestra adolescencia. Era el chico más hermoso del pueblo. Luke, ¿qué haces aquí? Le di una mirada curiosa y luego miré alrededor del claro para comprobar si había otros invitados inesperados. No soy lo que piensas que soy. Sonrió tímidamente y miró al suelo. Eso casi calmó mi inquietud. ¿Qué? Dejé escapar una risa nerviosa involuntariamente. La situación de repente parecía muy incómoda. Estoy aquí por la madre. ¿Le debes algo? Pareció sonrojarse al decirlo, y me tomó un momento darme cuenta de por qué. La horrible bruja del bosque quería que tuviera un bebé para ella. No sé qué me pasó, pero estallé en una risa histérica. Luke me miró como si me hubiera vuelto loca frente a sus ojos. Luego se acercó a mí y me agarró de los hombros. Me miró muy seriamente antes de decirme que no era humano y que en realidad no se parecía a la persona que estaba frente a mí. Me contó que fue criado con humanos que pensaban que era suyo, y que este tipo de cosas pasaba mucho. Me dijo que lo sentía por haber terminado en esta situación y que debería haberme mantenido alejada del bosque. También se ofreció a que un pretendiente más atractivo de su especie me atendiera, y yo solo me quedé allí mirando. En algún momento durante su discurso, me di cuenta de que esta era la única opción para salvar a mi prima y tal vez a las otras personas desaparecidas. Al menos estaba con un buen chico, ¿está bien llamar a una criatura inhumana un buen chico? Y podría ser peor. Las mujeres tienen bebés todo el tiempo y luego los dan en adopción. Excepto por el hecho de que el mío sería inhumano y intercambiado para salvar a alguien más. Suficientemente cercano. Me besó mientras lo miraba, y simplemente me rendí. No entraré en detalles, pero en algún momento de esa noche en el claro, se concibió una pequeña criatura inhumana. He visto a Luke algunas veces desde entonces mientras visitaba a mis abuelos, pero nadie sabe lo que pasó. Se han asegurado de eso. Donde vivo, a varias horas de distancia, hay una pequeña sección de bosque detrás de mi casa. Cada pocos días, uno de ellos se asoma al borde de la línea de árboles y observa mi casa. No le conté a nadie sobre ellos. Algunos de ellos tenían cuernos, o piel de los colores más extraños. Algunos parecían transparentes, escamosos, o hacían crecer plantas de sus cuerpos. No entendía qué eran, pero siempre me pedían que les guardara el secreto, poniéndose un dedo en los labios. Mantuve todo en secreto, así como mantuve en secreto mi primer encuentro con la bruja. Cuando mi barriga comenzó a notarse, mentí sobre un error de una noche con un extraño. Les dije a mi familia que el bebé iba a ser adoptado. Voy a dar a luz en aproximadamente 2 semanas, y luego conduciré para llevar al bebé a su nueva familia. No sé qué pasará después de eso. Después de todo lo que he pasado, esperaba recuperar a mi prima y tal vez a todos los demás que también fueron llevados, pero esta mañana me desperté con un extraño mensaje.
Una nota estaba escondida debajo de mi ventana cerrada. Cuando se honre la entrega, todos los perdidos serán liberados. Excepto tú, deudora, aún debes los pagos 2 y 3. Parece que no presté suficiente atención al trato que hice. Normalmente, cuando una persona describe un día usando la metáfora, el peor día de mi vida, ha tenido un día difícil. Ya sea por trabajo, un momento embarazoso, una elección lamentable o un evento trágico, hay días que parecen merecer este título. Por supuesto, generalmente es una exageración, pero todos están garantizados a experimentar el peor día de sus vidas en algún momento. El problema es que solo hay un día que realmente existe donde es preciso etiquetarlo de esa manera, y casi nadie vivo lo ha experimentado todavía. Después de todo lo que he pasado, me he dado cuenta de lo casual que lanzamos el título de peor día de todos los tiempos. Antes de los eventos recientes, el peor día de mi vida era fácil de recordar. Era joven y, admito, no prestaba mucha atención a los sentimientos de los demás. No puedes esperar grandes cosas de los chicos de 17 años. Pensaba que era un chico bastante sensible, al menos era amable, y nunca había tenido problemas con otro estudiante. Tenía unos pocos amigos cercanos, y con todos los demás simplemente era amigable. En su mayor parte, la secundaria no tuvo mucho drama adolescente para mí. Luego llegó la segunda mitad del último año, donde el baile de graduación y la graduación esperaban felices a solo unas semanas de distancia. En ese momento, mi grupo de amigos se había reducido a solo las 2 personas más cercanas a mí, y el último año fue increíble para nosotros. Hicimos aventuras nocturnas juntos, exploramos los bosques al borde de la ciudad, y asistimos a todas las fiestas a las que nos invitaban. La mayoría de nuestras asistencias a fiestas eran solo unos minutos en los que uno de nosotros iba a la cocina a agarrar una botella de licor, mientras los otros 2 hablaban con el anfitrión de la fiesta. En menos de 10 minutos, estábamos dentro y fuera de una fiesta, y nos dirigíamos a pasar nuestras noches de sábado bebiendo botellas robadas junto al arroyo en el bosque. Éramos Ashley, Billy y yo, los 3 mosqueteros. Ashley era una de esas chicas que no se llevaba bien con otras chicas. No era exactamente una chico, pero prefería no lidiar con todo el drama en el que parecían estar envueltas los grupos de chicas. Nos hicimos amigos en nuestro segundo año, después de que ella destrozara a un chico en nuestra clase de inglés. Él había estado diciendo tonterías sobre cómo todos los que estaban en asistencia pública eran unos fracasados, y ella se le lanzó con todo sobre sus afirmaciones ignorantes. Era bastante franca cuando se molestaba con alguien. Éramos amigos rápidamente, sin que ninguno de nosotros realmente tuviera que decirlo. Billy y yo habíamos vivido en la misma calle desde que nacimos, pero no nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común hasta la escuela secundaria. Ashley puede haber llegado un poco tarde a la amistad, pero desde el primer día que almorzamos juntos, fue como si siempre hubiera estado ahí. Aceptó a 2 chicos random sentándose con ella en la mesa del almuerzo, sin dudarlo, y nos habló como si ya fuéramos viejos amigos. Era perfecto, era fácil, y no podría pedir mejores amigos. Luego fui y lo arruiné. Podría seguir hablando de los buenos momentos que tuvimos, pero el evento más grande en esa amistad no fue uno feliz. Esa es mi culpa, debería haber sido la mejor noche de nuestras carreras en la secundaria. Ahora, no quiero sonar arrogante ni nada, pero los 3 éramos un grupo atractivo. Cada uno de nosotros había tenido su parte justa de relaciones a lo largo de la escuela, pero 2 semanas antes del baile de graduación, descubrimos que Riley era el único que estaba en una relación. Como Ashley y yo no pudimos conseguir citas que realmente quisieran ir, ella preguntó si podíamos ir juntos. Era algo platónico, por supuesto, habíamos sido amigos durante tanto tiempo. Lo más importante era que Ashley realmente quería ir al baile. Había conseguido un vestido y zapatos caros cuando su ex le había pedido que fuera con él hace meses, pero su manera de terminar con ella fue pedirle públicamente a otra chica que fuera al baile. Muy públicamente, es decir, lo hizo durante una asamblea frente a toda la escuela. Ella estaba devastada considerando que habían estado juntos durante un año, pero pensó que ir al baile demostraría algo.
Yo estuve de acuerdo, honestamente en los últimos 3 años, ella se había convertido en una mejor amiga para mí que Riley. Él había sido un poco difícil de localizar desde que comenzó el último año y empezó a salir con una chica llamada Leslie. Así que ese era el plan. Yo iría al baile con Ashley para que ella pudiera lucir increíble frente a todos los que vieron su gran vergüenza 2 meses antes. El único problema con el plan era que llegué tarde. El baile fue un sábado, y tenía un plan para mis amigos y para mí. Me desperté más tarde de lo esperado, casi a las 2 de la tarde. Tenía más que suficiente tiempo para llegar a las 7. Riley y Leslie iban a tomar una limusina, los beneficios de tener padres adinerados, y Ashley iba a llegar con ellos. Les dije que me encontraría allí. Tenía un plan para hacer una pequeña fiesta posterior para los 4 de nosotros, en nuestro lugar favorito. Pasé el día recolectando las cosas que necesitaríamos y preparando todo en la ubicación. Para cuando terminé, ya era poco después de las 7, ya llegaba tarde. Afortunadamente, había reservado nuestros boletos con anticipación, así que Ashley pudo entrar sin mí. Me sentí mal por llegar tarde y planeé ir directamente al baile. Eso fue lo que hice, pero hubo una distracción. Recibí una llamada mientras iba, que respondí mientras conducía. Una rápida mirada mostró la cara de mi exnovia en la pantalla. ¿Sabrina? Lo siento, sé que es tarde, pero estás ocupado. Sonaba nerviosa por teléfono. No es tan tarde, solo estoy conduciendo. Le dije. Oh, bueno, ese es el problema. ¿Crees que podrías pasar a recogerme para llevarme al baile? Mi transporte canceló. Se tropezó con las palabras y me sentí un poco mal por ella. Acepté pasar a recogerla, no estaría muy lejos de mi camino. Si soy honesto, la extrañaba. Habíamos terminado antes de Navidad porque ella estaba convencida de que nunca haría el esfuerzo de verla una vez que se fuera a la universidad el año siguiente. Me sentí horrible por ello porque en realidad había solicitado las mismas escuelas que ella para que pudiéramos estar juntos, pero se suponía que debía ser una sorpresa hasta que supiera si había sido aceptado. Mantengámoslo corto y dulce. Llegué a su casa y ella todavía estaba en su habitación. Su madre siempre había tenido cariño por mí y me envió a la planta de arriba. En su habitación, tomé una decisión, y no me di cuenta de lo importante que era. Supongo que me extrañaba tanto como yo a ella, porque para cuando subimos al coche y nos fuimos, llegamos casi 2 horas tarde al baile de graduación. Sabrina me había dicho en el camino que, de hecho, fue su cita quien canceló, pero no esperaba que yo fuera con ella ya que tenía amigos esperándola. Estaba preparado para entrar al baile y dar una explicación embarazosa a mis amigos sobre mi tardanza, pero no ocurrió exactamente así. Sabrina me dejó tan pronto como entramos, encontrando inmediatamente a sus amigos. Yo recorrí a la sala, buscando un vistazo del profundo rojo con el que Ashley había teñido su cabello recientemente. Vi a Riley y Leslie bailando, pero Ashley no estaba por ninguna parte. Les pregunté si la habían visto, pero dijeron que había desaparecido hace un rato. Fue casi a las 10 de la noche antes de que saliéramos a buscarla. No respondía a su teléfono y no podíamos encontrarla en ninguna parte del edificio. Tomamos mi coche, revisando primero su casa, y asegurando a sus padres que probablemente había ido a casa con una amiga. Buscamos por todos lados lo obvio, antes de pensar en dirigirnos a nuestro lugar favorito en el mundo. Eran alrededor de las 10:30 cuando llegamos allí. Ella había dejado el baile menos de 2 horas antes. La encontramos, en el arroyo donde todos nos reuníamos. Con las mantas que había traído más temprano en el día dispuestas en un bonito lugar para pasar el rato, y luces a pilas atadas a las ramas de los árboles circundantes. Luego estaban las mochilas, llenas de refrescos y bocadillos, y suficiente alcohol para llenar una piscina. Las bolsas estaban abiertas, y varias botellas también. La cantidad que faltaba de cada botella variaba, pero era más que suficiente para cualquier persona. Y luego estaba Ashley. Su vestido azul hasta el suelo estaba empapado de agua del arroyo, haciendo que el color oscuro pareciera casi negro. Su maquillaje corría desordenadamente por su cara, y lucía tan triste y fría. No sabía qué decir. Leslie y Riley aún no habían llegado. No me moví hacia ella. Sabía que todo esto era culpa mía.
Estaba tan quieta, su cuello doblado en un ángulo antinatural contra una roca afilada en el arroyo. Vi la tabla de madera cercana que habíamos usado como un puente improvisado. Un trozo se había podrido. Acababa de notar que los zapatos de Ashley coincidían con su vestido cuando de repente una mano me agarró del hombro. Billy y Leslie me sacaron del trance, pero nunca olvidaré encontrarla allí. Cuando salió el informe oficial, no fue sorprendente. Tenía una cantidad muy alta de alcohol en su sistema, su tobillo estaba fracturado y su cuello estaba roto. Me perdí mucho por llegar tarde al baile, la noche se unió a partir de los recuerdos de otros estudiantes. Como ver a Ashley pelear con la cita de su ex. Pero no peleó, fue atacada. Al parecer, esta chica no tomó bien que su cita mirara a su ex. Ashley se veía asombrosa en el baile. En el tiempo antes de que Ashley se fuera, la chica logró derramar una bebida por su espalda y pisar su vestido de modo que se rasgara. Nadie notó cómo esto escalaba, y cuando consultó a un supervisor, le dijeron que probablemente eran accidentes en una habitación llena de gente. Se cansó de ello. Había gastado tanto dinero en un vestido que estaba arruinado, por una noche que estaba arruinada. Su ex y sus amigos se rieron mientras ella salía. Luego fue a nuestro lugar en el arroyo, y encontró mis planes para una fiesta posterior. Tuvo la fiesta sola, dio un paseo ebrio en tacones altos, y torció su tobillo al caer por la madera podrida. Murió sola cuando su cuello se rompió al impactar con una roca afilada. Ese día en que la encontré, ese fue el peor día de mi vida. No debería haber llegado tarde. Podría haberla mantenido alejada de las cosas que la hicieron abandonar el baile. Podría haber ido al arroyo con ella. Siempre supe que era una decisión horrible la que tomé que llevó a su muerte, y el día nunca fue olvidado. Probablemente esto sea lo más cerca que alguien haya estado de sentir como el niño de Puente a Terabitia. Han pasado años. He tratado de dejar el pasado atrás. Terminé volviendo con Sabrina. Ella me ayudó a consolarme tras la muerte de Ashley. La vida ha ido bien. Siento que he tomado todas las decisiones correctas desde ese día. Terminar la universidad, conseguir un trabajo, casarme con Sabrina, tener un bebé. Han pasado casi 11 años desde que murió Ashley, y casi he superado la culpa. He estado muy consciente de mis decisiones durante los últimos 11 años. No quería causar daño sin querer. Eso es lo que todos hacemos, ¿verdad? Todos tomamos las mejores decisiones que podemos para ayudarnos sin lastimar a demasiados otros. La cosa es, nunca realmente sabes cuántas decisiones has tomado que causaron daño innecesario. Así que allí estaba, con 28 años y creyendo que mi vida era maravillosa, aparte de una elección que hice cuando era niño. Tenía un trabajo que pagaba decentemente, y el apartamento en el que vivimos está a solo 25 minutos a pie. No me importa el paseo. Es un buen momento para desestresarme. Eso es lo que estaba haciendo cuando un extraño de repente se puso a mi lado. Cuando miré para ver quién se había acercado tanto, solo vislumbré algo antes de que acelerara el paso y se adelantara a mí. Intentando pensar en ello, no sé cómo describir lo que vi. Diría que era como no ver nada, la ausencia de aire alrededor de un espacio que contenía un objeto invisible, pero no era exactamente eso. Sabía que había algo allí, pero era difícil de ver o enfocar. No era que no fuera nada, sino que era todo. Era todo lo que nos rodeaba, mostrado de tal manera que se mezclaba casi perfectamente con la calle a mi alrededor. Lo siento si eso no tiene mucho sentido, pero sabrás a qué me refiero cuando lo encuentres. Parecía desaparecer una vez que estaba unos pasos delante de mí, y me sentí confundido acerca de lo que acababa de experimentar. Pensé en lo que podría haber sido, y terminé asumiendo que era algún tipo de efecto secundario de estar estresado. Supuse que era algo que había imaginado, y mi paseo continuó como de costumbre. Llegué a la entrada del sendero a través del parque y me detuve. Estaba oscuro, pero todavía había una buena cantidad de personas caminando por las calles y el parque. El sendero que miraba era amplio y de piedra. Los árboles alineaban los lados y el follaje sobre nosotros hacía que el sendero pareciera un túnel oscuro hacia un bosque encantado, pero en realidad era algo hermoso. Caminaba por este sendero cada noche, pero esta noche vi a dos hombres que parecían estar discutiendo. Sin querer pasar junto a la discusión, decidí rodear el parque. Añadiría 10 minutos a mi viaje, pero no me importaba.
Al dar mis primeros pasos alejándome del parque, lo sentí. Esa cosa, la que estaba hecha de todo y nada, estaba a mi lado nuevamente. Luego escuché un susurro que sonaba como cientos de voces infantiles a la vez. Cada elección tiene una consecuencia, no lo olvides. Luego, de repente, la sensación desapareció, pero los susurros parecían resonar en mi cabeza. Permanecí quieto por un momento antes de dar otro paso hacia adelante, un paso que se sentía profundamente incorrecto. Un pensamiento surgió en mi mente con fuerza. Ve por el camino habitual. Me detuve nuevamente, quedándome quieto para pensar. Tal vez ya habían terminado de pelear. No sé por qué me había parecido tan mal intentar evitar el parque, pero decidí escuchar ese instinto. Me sentí mejor al acercarme al parque, pero esa sensación fue de corta duración. Hubo dos sonidos distintos cuando pisé el camino de piedra. Uno era el sonido de un hombre gimiendo de dolor, y el otro eran niños susurrando. Demasiado tarde. Miré hacia el camino, a un hombre tendido en un charco de sangre. Por supuesto, llamaron a la policía. Tuve que dar mi declaración, que no fue muy útil en absoluto, y el hombre que había sido apuñalado estaba siendo enviado al hospital. Hablé con él antes de que lo llevaran a la ambulancia. Me dijo algo que evocó las emociones que sentí cuando murió Ashley. Era viejo, tal vez 50 años, y no estaba seguro de si viviría hasta que llegaran las autoridades. Intenté ayudarlo, y me agradeció por ello. Luego se disculpó, porque esto era su culpa. Pensó que sería inteligente llevar un cuchillo para defenderse de un cobrador de deudas, pero se usó en su contra. La parte que me hizo sentir horrible, me dijo que deseaba haber llegado al parque antes, porque no habría sacado el cuchillo si alguien más hubiera estado en el parque. No sabía qué se suponía que debía hacer con esa información, pero decidí mantenerlo en secreto, que en realidad los había visto pelear y me había alejado. Me sentí horrible cuando la ambulancia se fue, y cuando me dijeron que podía irme, me quedé pensando en ello. Un hombre podría haber sido salvado de varias puñaladas si hubiera cambiado una simple decisión. Una decisión que no debería importar en el gran esquema de las cosas. Mi ruta de caminata no debería haber sido un factor tan grande en si ese anciano se desangraba en el parque o no. Casi salía del parque, pero me senté en un banco para aclarar mi mente. Ya había enviado un mensaje de texto a Sabrina explicando que había habido algún problema en el parque y que llegaría tarde a casa. No quería llevar un peso tan pesado al entrar por la puerta, me sentía culpable. No debería haberlo hecho, podría haberle pasado a cualquiera. Casi no noté cuando la extraña cosa se sentó a mi lado. Entonces los susurros regresaron. Cada elección tiene una consecuencia. Hablé en voz alta al extraño espacio junto a mí. No entiendo por qué estás aquí. No quería detenerme en el incidente en el parque, ya me sentía mal por ello. Quería llegar directo al asunto más importante. ¿Por qué una criatura como esta me seguía de repente? Por supuesto, quería preguntar qué era, pero realmente no hay una forma educada de preguntar eso a una entidad inhumana que acabas de conocer. Hay quienes han tomado tantas decisiones que parecen no tener consecuencias, tantas veces eligieron una opción que no necesitaban. Tú has hecho exactamente eso, y ahora te traemos una opción más. Puedes decidir cómo te sientes por todo lo que has causado. Me senté allí, completamente asombrado por lo que las voces de los niños me estaban diciendo. Solo podía pensar en dos cosas que había hecho y que tenían altas consecuencias. Seguramente había personas con una colección de errores mucho mayor. Asentí en la dirección general de la criatura apenas visible, completamente inseguro de cómo responder. Hubo un momento de silencio, de esos que nunca experimentas en ninguna parte. No había sonido de tráfico, ni zumbido de electricidad, ni voces, nada. El aire a mi alrededor estaba completamente desprovisto de sonido, y luego sentí algo tocar mi mano. Un hormigueo recorrió mi brazo, y el interior de mi cráneo fue sacudido por un fuerte ruido ensordecedor. ¿Cómo te sientes por las decisiones que has tomado? Los niños seguían hablando en un tono susurrante, pero sonaba ensordecedor dentro de mi cabeza. Mi visión se desvaneció en un estado blanco vacío, y solo podía pensar en una palabra. Culpable. La sensación se propagó por mi brazo, cambiando de hormigueo a cuchillos y ácido. Se sentía como si mi carne se estuviera derritiendo.
Hubo un destello repentino de negro, y quedé insensible. Como si estuviera soñando, vi varias escenas desarrollarse. Ahí estaba yo, llegando a casa de Sabrina. Toda la noche se desarrolló igual que en mis recuerdos, pero luego hubo partes que no vi. Era un fantasma, un personaje invisible en las vidas de mis amigos. Observé cómo Riley y Leslie se fueron a casa después de dejar la escena del crimen. Los vi discutir cómo la muerte era en parte mi culpa. El tiempo avanzó, hasta su decisión de que no podían ser amigos de una persona como yo. Aunque todos habíamos planeado ir a la universidad juntos, decidieron irse a otro estado. Observé cómo Riley se distanció de todos durante los meses después de la muerte de Ashley. Vi a Leslie dejarlo por frustración. Observé cómo se suicidó. Fue aproximadamente 2 años después de la muerte de Ashley, 1 año después de que habíamos perdido totalmente el contacto. Después de ver a Riley colgando de las vigas de su garaje, todo se volvió negro nuevamente. La oscuridad duró 5 segundos, pero se sintió como una eternidad en la que el dolor de mi carne cayendo de mis huesos regresó. La escena regresó a Sabrina en el baile de graduación. Alguien le estaba contando sobre la muerte. Ella estaba devastada. Pasaron unos días, y descubrí algo que desearía haber sabido antes de recogerla esa noche. No solo su cita había cancelado, sino que también era su novio. A este novio le habían contado que alguien más la había llevado al baile de graduación y que había llegado muy tarde. Las cosas no fueron bien para ella allí, y basándome en lo que vi en mi forma de tercera persona, estaba acostumbrada a eso después de unas semanas en las que ella se lo tomó como una campeona, él la dejó. Parecía sorprendida, pero aliviada. Eso fue alrededor del momento en que comenzó a visitarme y a consolarme, pero nunca habló de su ex. Esa escena fue breve. Ya sabía lo que había pasado entre Sabrina y yo después del baile. La oscuridad y el dolor regresaron multiplicados por 10. No me había dado cuenta de cuánto afectó mi elección ese día. Un destello de blanco me deslumbró. De repente, estaba de pie en el porche de la casa de Sabrina, todo vestido de gala. Su madre abrió la puerta y la miré con confusión. «Daniel. Sabrina todavía está en su habitación si quieres subir. Tengo que irme en un momento». Me sonrió, pareciendo complacida de que estuviera aquí por primera vez en meses. «No, esperaré aquí», respondí con una sonrisa. Sin embargo, me estaba costando respirar. ¿Realmente estaba teniendo la oportunidad de corregir mis errores? La noche continuó. Sabrina bajó las escaleras y la llevé al baile. Me dijo que deberíamos salir un día. Bailé con Ashley, su ex me miraba. Su cita no se acercó a mi grupo de amigos. Todos pasamos la noche felices. Cerca de 1 hora después de comenzar el baile, la cita de Sabrina irrumpió. Obviamente estaba borracho, y todos en la sala fueron testigos de cómo la agarró del brazo e intentó sacarla de la habitación. La gente intervino, yo incluido, y lo sacamos del edificio mientras Sabrina le decía que habían terminado. Pasó el tiempo, tuve una pequeña fiesta posterior divertida con mis mejores amigos, y Sabrina pasó la noche con sus amigas. Todos nos graduamos, todos fuimos a la misma universidad. Me encontré con Sabrina allí y volvimos a estar juntos. Todos estaban felices. Teníamos nuestras vidas en orden. La oscuridad regresó. Estoy seguro de que grité en voz alta mientras el dolor atravesaba mi cuerpo, pero no podía evitarlo. Cuando abrí los ojos, estaba mirando a la extraña entidad en el banco del parque. Mi teléfono vibraba en mi bolsillo una y otra vez, y estaba muy confundido. No deberías dejarte consumir por la culpa por decisiones pasadas. Demasiada culpa te impide tomar mejores decisiones en el futuro. Las voces infantiles hablaban de una manera que enviaba un profundo sentido de terror por mi cuerpo. Miré hacia otro lado de la criatura para ver por qué mi teléfono no dejaba de sonar. Habían pasado horas desde que me senté en este banco. Tantas llamadas perdidas, todas de mi esposa. Tantos mensajes de voz. Escuché uno, olvidando que había algo inhumano sentado a mi lado. Algo estaba mal. El mensaje de voz me sacudió hasta lo más profundo. Nuestra hija estaba desaparecida. Pensaba que tal vez había ido al parque a buscarme. Necesitaba volver a casa ahora, necesitaba encontrarla. Miré a la criatura mientras colgaba el teléfono. A veces es mejor elegir no sentir culpa.
Detenerse en los errores desperdicia mucho tiempo. Las voces hablaron suavemente antes de que la criatura se alejara, desapareciendo. Podría jurar que escuché risas de niños mientras corría a través del parque, gritando el nombre de mi hija. No la hemos encontrado, ha pasado más de una semana. Ese día se ha convertido en el peor día de mi vida. El día en que pude ver cómo arruiné horriblemente las vidas de mis amigos hace 11 años, el día en que dejé que mi culpa me impidiera elegir correr a casa. Podría haber corrido, podría haber tenido miedo de la cosa inhumana y haberla evitado. Podría haberme ahorrado el verdadero peor día de mi vida. En cambio, estaba hipnotizado desde el momento en que esas voces infantiles susurraron sobre las consecuencias, porque sabía que no había enfrentado ninguna lo suficientemente dura por el daño que había hecho. ¿Cuál es la consecuencia de demasiados errores que no son castigados? Culpa. Creo que eso es lo que llamaría a la criatura que me visitó. Culpa. Así que, de mí para ti, aquí hay un consejo. No dejes que te afecte, no dejes que tu culpa por el pasado te lleve a elegir mal en el futuro. No elijas sentirte culpable cuando venga por ti, porque viene con un costo. Desde que tengo memoria, he tenido problemas para dormir. No solo el típico dar vueltas en la cama. Hablo de insomnio en toda regla, noche tras noche, hasta que estaba demasiado exhausto para funcionar. Siempre lo atribuí al estrés o a una mente inquieta, pero últimamente, ha sido diferente. Comenzó hace unos meses, no mucho después de mudarme a mi nuevo apartamento. El lugar es pequeño, un apartamento de una habitación en un edificio viejo con pisos crujientes y ventanas con corrientes de aire. No es nada especial, pero es un hogar, por ahora. Al principio, pensé que eran los ruidos habituales de un edificio viejo asentándose los que me mantenían despierto, pero pronto me di cuenta de que era otra cosa. Comenzó con susurros. Al principio, apenas podía escucharlos, solo murmullos tenues que podrían confundirse fácilmente con el viento o el tráfico distante. Pero a medida que pasaban las noches, se volvían más distintos, más insistentes. Venían del armario. Sé cómo suena esto, pero ten paciencia conmigo. Intenté ignorarlo, convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero luego empecé a ver cosas. Sombras moviéndose donde no debería haber ninguna, destellos de luz que desaparecían tan pronto como me concentraba en ellos. Los susurros crecieron en volumen, formando palabras, oraciones que me helaban la sangre. Acércate. Cada noche, lo mismo. Me acostaba en la cama, mirando la puerta del armario cerrada, demasiado aterrorizado para moverme. Los susurros llenaban la habitación, resonando en mi cabeza hasta que pensé que podría volverme loco. No podía dormir, no podía pensar. Comencé a temer la llegada del anochecer, sabiendo lo que me esperaba en la oscuridad. Una noche, impulsado por una mezcla de miedo y desesperación, decidí confrontar lo que fuera. Agarré mi teléfono como linterna y me acerqué al armario, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los susurros se intensificaron, más emocionados. Acércate. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Lo giré lentamente, el chirrido de las bisagras me envió un escalofrío por la espalda. Iluminé el armario, esperando ver solo ropa y viejas cajas. Pero había algo allí. Una figura, de pie en el fondo del armario, su forma apenas visible en la tenue luz. Podía distinguir un rostro. Pálido, con ojos hundidos que parecían perforar mi alma. Los susurros se detuvieron, reemplazados por un silencio ensordecedor. Quería gritar, correr, pero no podía moverme. La figura dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados. A medida que emergía de las sombras, vi su forma completa. Un hombre demacrado, casi esquelético, con la piel tan fina que parecía que podría rasgarse. Sus ojos eran pozos negros, vacíos que parecían absorber toda la luz. Su boca se torció en una sonrisa grotesca, revelando filas de dientes afilados e irregulares. Un olor a descomposición emanaba de él, un aroma dulzón que me hizo sentir náuseas. Sus extremidades eran anormalmente largas, las articulaciones doblándose en ángulos extraños mientras se extendía hacia mí.
Sus dedos eran como garras, con uñas amarillentas que raspaban el marco de la puerta del armario. Sus movimientos eran bruscos, casi insectoides, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a ser habitado. Acércate. Las palabras salían de su boca, un susurro gutural y áspero que parecía vibrar en el aire mismo. Retrocedí, dejando caer mi teléfono. La luz se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Me levanté rápidamente y corrí, cerrando la puerta del dormitorio tras de mí. Podía escuchar los susurros de nuevo, ahora provenientes justo fuera de la puerta. Acércate. No dormí en toda esa noche. Me senté en la esquina de la habitación, sujetando un cuchillo de cocina, esperando al amanecer. Cuando la primera luz de la mañana se filtró por la ventana, los susurros cesaron. El apartamento estaba en silencio, pero sabía que no había terminado. He probado de todo. Dormir con las luces encendidas, mover muebles frente al armario, incluso quedarme en casa de un amigo por unas noches. Pero los susurros me siguen a donde sea que vaya. Veo al hombre en cada sombra, oigo su voz en cada silencio. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Apenas estoy durmiendo, apenas funciono. Temo que una noche estaré demasiado cansado para resistir, demasiado débil para luchar. Temo que la próxima vez que abra el armario, él estará esperándome, y no habrá ningún lugar al que huir. Si estás leyendo esto, sigue mi consejo. No ignores los susurros, no abras la puerta del armario. Y, sea lo que sea que hagas, no lo dejes entrar. Estoy publicando esto como una advertencia. Si comienzas a oír susurros por la noche, no te quedes. Sal mientras puedas, antes de que sea demasiado tarde. Porque una vez que él te haya visto, una vez que te haya elegido, no hay escape. Él es real. Y tú eres su próxima víctima. Antes de contarte esto, quiero que sepas que cruzar la calle, sin utilizar un paso peatonal es en su mayoría legal en California, excepto en áreas cerca de un paso de cebra claramente designado. Lo que estaba haciendo era 100% legal, y él no tenía derecho a hacer lo que hizo. Así que trabajo en uno de esos lugares similares a Dutch Bros en el estacionamiento de una gran tienda. Generalmente utilizo el transporte público porque no tengo auto, pero no hay autobuses que pasan cerca de mi trabajo. Normalmente camino desde la parada más cercana hasta el estacionamiento en las primeras horas de la mañana. La mayor parte del año significa que tengo que caminar el tramo final en la oscuridad, pero durante el verano hay al menos un poco de luz. El día que pasó esto, estaba en la recta final. Hay una carretera de 2 carriles que pasa por encima de 2 pequeñas colinas. Como soy perezosa, corto a través del valle entre ellas. Las laderas me permitían tener un buen aviso de cualquier coche que se acercara. En este punto debo admitir que tenía mis auriculares puestos, pero compenso eso. Estoy más o menos constantemente mirando de un lado a otro todo el tiempo que estoy en la carretera. Piso el arcén. Izquierda, derecha. Toqué las líneas de tráfico. Izquierda, derecha. Principalmente a la izquierda ahora, porque de allí vendría el tráfico que se acercaba. Literalmente estoy al otro lado, a salvo, cuando mi cabeza se sacude hacia atrás. No había visto a este tipo. En absoluto. Él habría tenido que descender rápidamente, detenerse de repente y luego correr cruzando la calle hacia mí. Eso, para mí, grita intencionalidad. El tipo era solo un poco más alto que yo, corpulento y sin afeitar. Llevaba una camisa de franela a cuadros con un chaleco encima, y jeans azules manchados de aceite. Me había agarrado de la coleta, enredando sus dedos en mi cabello para que no pudiera escapar. Me arrancó los auriculares de los oídos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó. Estaba llorando. Un segundo antes había estado preparándome para el trabajo del día, ahora mi cabeza estaba con un dolor serio y me sentía desorientada. No podía responder. ¿Te das cuenta de que acabas de romper la ley?, gritó de nuevo, tirando de mi cabello al decirlo. ¿Cuál es tu excusa? Lo único que podía hacer era gritar. Suéltame el cabello. Él lo tiró en su lugar. Vas a venir conmigo.
Paso a paso doloroso, me arrastró de regreso a través de la carretera. Luché tanto como pude, pero él era más fuerte que yo. Gracias a Dios, un coche apareció en el otro carril. Grité, agitando los brazos. Era un Ford Explorer verde. El tipo que lo conducía tenía cabello blanco y gafas. Un salvador poco probable. Detuvo el coche y bajó la ventanilla. ¿Qué pasa? Antes de que pudiera decir algo, el tipo que me estaba agarrando puso su otra mano afuera. Está bien. Soy un oficial. Miré hacia atrás a él y a su coche. Estaba conduciendo un Chevy viejo que remolcaba un tráiler blanco. No se parecía en nada a un policía. El tipo en el Explorer debió haberlo visto. Comenzó a salir del coche. Mi supuesto secuestrador puso su mano en su cadera, como si tuviera un arma, y comenzó a caminar hacia el Explorer. Me soltó el cabello para hacerlo. Tan pronto como dijo, necesitas seguir tu camino, salí corriendo. Corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida. Lo escuché gritar detrás de mí. Escuché al otro tipo salir del coche. No miré atrás. Había un pequeño campo entre esa carretera y el estacionamiento. No había muchos coches a esa hora del día. Hice una línea recta hacia un grupo de coches y me metí debajo de una camioneta alta, y luego inmediatamente me escabullí debajo del siguiente coche. Escuché una respiración pesada mientras el tipo se acercaba. Seguía su jadeo mientras caminaba entre los coches, mirando entre ellos. Varias veces lo escuché ponerse a cuatro patas. Finalmente, lo escuché alejarse. Esperé un buen rato. Me asomé un poco para comprobar si estaba despejado. Se había ido. Corrí hacia el puesto de café. Ya había una fila de coches esperando a que abriera el servicio al autoservicio. Golpeé la puerta y sollocé a la otra chica que trabajaba ese turno para que me dejara entrar. Me dio un abrazo mientras me calmaba y me dijo lo que te conté al principio. Ese tipo definitivamente no era un policía, y lo que sea que tenía planeado para mí no era bueno. Pensé que eso era el final, pero no. Alrededor de las 7:30 vi que esa misma camioneta giraba hacia el estacionamiento. Inmediatamente me agaché detrás del mostrador y susurré que era él. La otra chica, Lily, me dijo que se encargaría de ello. El tipo le dio una sonrisa cursi cuando se acercó. No pidió nada. Solo la miró durante mucho tiempo. Finalmente preguntó: ¿estos pertenecen a alguien aquí? Tenía mis auriculares rosas enrollados alrededor de su puño. Lily, gracias a Dios, era una buena actriz. Solo se veía confundida y dijo: no que yo sepa. El tipo simplemente la miró un poco más. Finalmente, cuando ella comenzó a ponerse ansiosa, él levantó el pie del freno y pasó sin pedir nada. Temblé el resto del día. Cada nuevo cliente me hacía saltar, temiendo que fuera él de nuevo. Lily me llevó a casa en su auto, ya que no estaba dispuesta a permitirme arriesgarme a usar el transporte público. Cuando cerramos la puerta, encontré algo atado alrededor del pomo de la puerta. Eran mis auriculares.